está en línea telefónica el analista político, también profesor, investigador del CIDE, José Antonio Crespo. Se cortó la llamada, en un momento más vamos a entrar con José Antonio Crespo para hablar de las implicaciones del ambiente y de lo que va a pasar después de la jornada electoral, más allá de los ganadores y perdedores, pues hay mucho para el análisis en cuanto a las condiciones en que queda la democracia mexicana. Ya está José Antonio Crespo. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo percibes este momento de la democracia mexicana? Unas elecciones muy importantes después de procesos muy ríspidos. ¿Cómo llegamos a este 4 de junio, José Antonio? Bueno, sí, hoy se van a definir muchas cosas porque lo que sucede el día de hoy, sobre todo en el Estado de México, van a definir pues mucho de lo que viene para la elección presidencial, estrategias, posibles alianzas, credibilidad o no en los procesos y en las autoridades, depende de cómo se den las cosas y cómo se comporten las autoridades electorales. Entonces sí, más allá de quién gane o quién pierda en el Estado de México, eso va a redefinir muchas cosas y va a influir mucho sobre lo que ocurra en la campaña presidencial, en el proceso presidencial. Entonces sí es muy importante lo que ocurra hoy. José Antonio, te saluda Jaime Núñez, bien lo comentas. ¿Qué tanto también va a influir los resultados que veamos en esta elección en las tres entidades donde estará en juego o donde esté en juego la gubernatura, las dirigencias nacionales de los partidos políticos, tanto del PAN, del PRI y del PRD? Quienes ganen, quienes venzan y quienes pierdan. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, mira, en el escenario de que el PRI perdiera, por ejemplo, los tres estados, bueno, pues se viene para abajo. Perdería la posibilidad de competir en el 18 por la presidencia, pero no solo eso, sino que sufriría un desplome impresionante como partido. Si gana el Estado de México, bueno, pues de todas maneras la tiene difícil para el 18, pero sería una bocanada de aire para pues, seguir resistiendo, digamos, ¿no? Si por otro lado Morena gana en el Estado de México, que es donde puede ganar, bueno, pues sus expectativas para el 18 crecen muchísimo. No es que sea garantía de triunfo, pero sí sus probabilidades crecerían mucho. El PAN va a sufrir una grave derrota, un gran descalabro en el Estado de México, pero si gana Coahuila y Nayarit, bueno, pues más o menos compensa un poco el golpe que va a recibir en el Estado de México, cuya candidata va a quedar en tercero o cuarto lugar incluso. Entonces sí, el PRD, bueno, pues no gana, salvo en coalición en Nayarit con el PAN, pero en el Estado de México su candidato tuvo un buen desempeño y eso le da un poquito de aire al PRD que viene pues de caída, ¿no? Viene quebrándose, pero un poquito de aire recibe por el desempeño que tuvo de su candidato, aunque no vaya a ganar, eso está muy difícil, pero de todas maneras creció del 10% al 18, 17, 19, a ver en qué queda a final de cuentas, pero sí lo que suceda sí va a influir sobre las perspectivas de los partidos en el 18. No define, pero sí influye. José Antonio, hay dos puntos que a mí me llaman la atención y que quisiera preguntarte. Uno, ¿cómo va a definir esta elección el ambiente de cara al 2018? Estamos viendo ya signos de polarización, de descalificación. Y el otro punto es, si hoy se da un resultado adverso para el PRI en el Estado de México, ¿cuánto puede influir este resultado en no solamente en el priismo y sus posibilidades rumbo al 2018, sino en el margen de maniobra que tendrá el presidente Enrique Peña Nieto para gobernar con más o menos libertad de aquí a que termine su sexenio? Sí, si el PRI pierde en el Estado de México será un golpazo, ya dijimos para el PRI, pero también para el gobierno, porque por un lado, pues sí se va a complicar el último año de gobierno, lo que resta, año y medio, se le va a complicar mucho a Peña Nieto, y también su influencia para decidir o influir sobre el candidato presidencial se va a reducir, no desaparece, porque al final de cuentas, pues como presidente y como líder nato del partido tendrá alguna influencia, pero mucho menor que si ganara el Estado de México. Si pierde el Estado de México, muchos grupos del PRI pues van a decir, oiga, pues usted ya perdió, es decir, no nos va a meter un candidato que también sea perdedor. Entonces sí, su margen de maniobra efectivamente, como lo señalas, como presidente
y cómo el fulcro de la balanza, digamos, de la candidatura del PRI, de la decisión de quién sería el candidato del PRI, disminuirían muy significativamente, y por eso ha habido muchos trascendidos en estos días de que el presidente Peña Nieto está muy nervioso de lo que vaya a ocurrir en el Estado de México, y se entiende, porque efectivamente ahí se juega mucho él. Sin duda, se juega demasiado de aquí a los meses que vienen. La otra pregunta era, José Antonio, el ambiente, la confrontación que se da, ¿se va a mantener durante los próximos meses? ¿Se va a extender a todo el territorio nacional? Sí, estamos viendo una polarización sobre todo entre pues los seguidores, los simpatizantes de Morena contra todos los demás, o sea, todos los que no sean de Morena. Hay una confrontación muy fuerte. Claro, también entre quienes están con el PRI, pero que son sus votantes duros, y los demás. Lo que pasa es que Morena no solamente se limita a confrontarse con el PRI, sino contra todos los que no son Morena. Entonces esa polarización va a continuar, porque no solamente el observador, sino sus seguidores asumen el hecho de que si no estás con él, estás con la mafia, apoyando a fuerza al PRI o al PAN, en fin, a las cúpulas del poder en este país, lo cual no ocurre así, pero así lo ve él y así lo ven sus seguidores. Entonces, ese ambiente de polarización social va a continuar. Claro. Va a continuar de aquí a la elección presidencial. Estamos platicando con José Antonio Crespo, él es analista político, profesor, investigador del CIDE. José Antonio, ¿qué papel juega o qué tanto representa en esta elección un voto, más allá de candidatos de partidos políticos, modelo económico, modelo de política, modelo de hacer política, tipo referéndum, tipo lo que hemos visto en otras partes del mundo y en la antesala a la elección presidencial del 2018? Bueno, lo que pasa es que si gana, por ejemplo, Morena en el Estado de México, pues veremos cambios importantes, me imagino, no sé si para bien o para mal, pero cambios importantes de cómo se han hecho las cosas en el Estado de México. Me imagino que Delfina, como miembro de Morena, empezaría a aplicar pues las políticas que plantea su partido, que plantea López Obrador. Aunque habría 6 años para ver qué sucede con eso. Pero en la medida en que, como hemos dicho, si gana Morena en el Estado de México, eso beneficia las posibilidades de López Obrador, pues sí, lo que estaría en juego, a su vez, no solo en el Estado de México, sino sobre todo en la presidencial, sería un modelo distinto de lo que hemos vivido desde el 82, un intento de regreso a lo que había antes del 82, que eso es lo que propone López Obrador, y desde luego que eso implicarían cambios importantes, repito, no sé si para bien o para mal. Desde luego los seguidores de Morena piensan que para bien, los demás no están seguros, o muchos piensan incluso que sería para mal, pero sí sería un cambio importante en el paradigma que se ha instalado en México desde el 82. Pues José Antonio Crespo, analista político, profesor e investigador del CIDE, muchas gracias por regalarnos estos minutos y estaremos al pendiente de lo que ocurre en esta jornada. Fuerte abrazo, buenos días. Hasta luego, que les vaya bien.